Hola a todos y el día de hoy vamos a hablar sobre Watchmen, la novela gráfica. No vamos a hablar sobre la película, aunque tal vez un poquito sobre la película. Este libro trata sobre un grupo de superhéroes que es reunido por el gobierno en los años 70 para pelear contra los comunistas en Vietnam, y muchos años después uno de ellos, llamado el comediante, es asesinado. No sabemos por quién y muchos de ellos tratan de resolver este misterio. Cada uno de los personajes está supremamente bien creado por el fabuloso guionista de novelas gráficas Alan Moore. Es uno de los mejores escritores de novelas gráficas. Si han leído, por ejemplo, V de Venganza o V for Vendetta, o si han leído From Hell, o si han leído varios de los cómics de DC Comics, como La Cosa del Pantano y algunas. The Killing Joke de Batman, por ejemplo, es de Alan Moore. Son historias completamente estupendas que exploran la psicología, el drama, todas las partes profundas de los superhéroes y no los toma por sentado. Es un autor que no solo dice como que son superhéroes, sino que los toma como personas de verdad y les desarrolla una personalidad y los hace más cercanos a nosotros. Obviamente la idea de un superhéroe es alguien que es súper, que es mucho más que nosotros y que puede hacer cosas que nosotros nunca ni soñaríamos en hacer. Sin embargo, en esta novela gráfica y en la mayoría de que sea Alan Moore nos acerca mucho más a los superhéroes, a los personajes de sus obras, y nos dice como no, es que esta es gente de verdad, esta es gente que le ocurren cosas y que puede pasar que esto exista, puede haber gente así en el mundo. Obviamente no les pasará lo mismo que les pasa en la novela gráfica, pero por ahí va la cosa. Hay personajes como el Doctor Manhattan, que es un tipo que en un experimento fallido más o menos lo dejan encerrado en una cámara de vacío y es transformado en una cosa que no es un ser humano ni es nada más o menos, entonces no tiene sentimientos, es un ser bastante particular. Está este que creo que se llama Lechuza Nocturna, Night Owl, y él es como el que en verdad quiere volver a ser superhéroe, le encantaba ser superhéroe, pero pues ya es un poco mayor, tiene pancita, toda la cosa. Este es Rorschach, que es el que está trastornado y quiere como un poco descubrir todo el misterio que hay detrás de los asesinatos de los superhéroes. Este que está aquí se llama Ozymandias, que es un famoso millonario, tiene mucho dinero después de haber sido superhéroe y se aprovecha un poco de esa fama, digamos, y es una persona completamente inteligente también. Entonces tiene como un imperio de telecomunicaciones. Es un poco de todo lo que tienen los personajes de esta novela gráfica y también los temas que explora. Yo no diría que le compraran esto a un niño pequeño, quiero decir, a una persona menor de 18 años, porque esto tiene bastante violencia, tiene pedofilia, tiene pornografía, tiene insultos, tiene violencia gráfica, tiene tiene de todo, tiene violaciones, mejor dicho. O sea, es bastante pesado los temas que explora. No es que eso esté todo gráficamente acá, lo que quiero decir que son temas que se hablan en el libro, en la novela gráfica, y son bastante chocantes, pero efectivos para lo que quiere decir y lo que busca un poco decir esta novela en general. Todas las cosas que pasan en el mundo y que ignoramos, básicamente, que dejamos todo como por ahí y que no nos importa nada, pero son cosas que pasan y afectan a las personas, nos demos cuenta o no, básicamente. Ese es uno de los temas que explora. Tiene mucha profundidad. Obviamente Alan Moore tiene muchos recursos que utiliza. Por ejemplo, hay una parte en la que hay una historia adentro de una historia como piratas, que se va uniendo con la historia que pasa al otro lado, digamos, en la realidad de la novela gráfica. Entonces, como que se van fusionando en un momento y es increíble, es básico, es lo mejor del mundo, la verdad, es muy bueno. Dave Gibbons fue el artista que hizo estos dibujos, que son muy de los años 80, como pueden ver acá. También voy a poner algunas imágenes y son espectaculares, la verdad. Obviamente reflejan todo el estilo de los años 80, pero también creo que es un toque que todavía es muy contemporáneo y es muy cinematográfico, incluso en la novela gráfica, y creo que por eso quisieron adaptarlo como una película. Obviamente no lo adaptaron también porque Zack Snyder, que fue el director de la película, tiene un estilo muy definido y metió el estilo a la fuerza contra esto. Esto tiene un estilo parecido al de él, pero no es igual, no es exactamente el mismo, y creo que falló un poco al tratar de traducir lo que quería decir la novela gráfica, porque esto tiene filosofía, esto tiene poesía, esto tiene crímenes, esto tiene violencia, esto tiene muchos temas diferentes en un grupo de personajes, de personas, de hechos que nos dan como una alimentación, digamos, como que nos crean un mundo concreto. Y la película de Zack Snyder no lo hace exactamente bien. No es una película pésima, para mí no es la peor película del mundo, pero pues
pudo haber sido mucho mejor. De este libro hay muchas versiones, en la que yo tengo la versión internacional, que la compré hace muy poco. Casi es imposible conseguir una versión de Watchmen aquí en Colombia, la verdad es bastante difícil. La misma persona en la librería me dijo como no lo consigues en español, es prácticamente imposible. La versión original, digamos que es con la monedita que tiene la cara con esta mancha, esa es bastante difícil de encontrar, la verdad. Es un libro mucho más grande, más caro, la verdad, y hace muchos años lo vi, pero pues en ese momento no había leído la novela, no me interesaba. La primera vez que la leí fue en una biblioteca y quedé completamente enamorado de Alan Moore, de Watchmen y de todas las novelas gráficas. Me tragué 84.000 novelas gráficas en Barcelona y en Madrid cuando vivía allá, entonces súper recomendado. Si pueden ir a una biblioteca, si lo pueden comprar en línea, si lo pueden comprar en una librería de verdad, porque tener un libro de verdad y poder tocar las hojas y ver los colores originales y todo es lo mejor del mundo. Obviamente súper recomendada. Esta es mi reseña un poco rápida sobre esta novela gráfica, pero súper recomendado que lean cualquier cosa de Alan Moore y sobre todo Watchmen. Muchas gracias por ver este video. Por favor, den me gusta, compartan este video en redes sociales, comenten abajo cualquier cosa que quieran sobre Watchmen, que les ha gustado, que no, que recuerdan de esta obra, y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Hasta luego.